Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. El día de hoy continuaremos con el desarrollo de nuestro aplicativo Pokédex. En el video anterior te mostré cómo creamos un scroll infinito de tal manera que si nosotros vamos deslizando nuestra aplicación en la parte inferior, automáticamente se van realizando las peticiones para mostrar los siguientes N Pokémones. En esta ocasión tenemos peticiones de 50 en 50, pero tú lo puedes configurar según lo que tú necesites. El día de hoy te mostraré o nos dedicaremos a ver más detalle de nuestros Pokémones. Actualmente solo vemos lo que corresponde a su imagen, su ID y su nombre. Pero dentro de nuestra PokéAPI tenemos muchísima más información que podemos mostrar en nuestro aplicativo. Un ejemplo sería este de aquí, que vamos a replicar este pequeño modal donde vamos a ver las habilidades, las estadísticas de nuestro Pokémon, así como el tipo que corresponde a cada uno de ellos. Espero sea de tu agrado. Comenzamos. Como te mencioné en la introducción, nuestra PokéAPI nos proporciona muchísimo más datos sobre cada uno de nuestros Pokémones. Este es un ejemplo de nuestra URL que vamos a estar utilizando. O en este caso es el Pokémon número 1 que corresponde a Bulbasaur. Vemos que contiene diferentes datos, como por ejemplo las habilidades que tenemos aquí, que puede ser el Overgrow o el Chlorophyll. También vamos a ver que podemos ver las estadísticas de dicho Pokémon, como el HP, el attack, la defensa, etcétera, etcétera. Y esto también lo podemos utilizar para mostrar más información de cada uno de nuestros Pokémones, así como los tipos que tenemos, que en este caso es de tipo hierba y tipo poison. Entonces, vamos a utilizar estas herramientas o esta información de nuestra API para poder mostrar el detalle de cada uno de nuestros Pokémon. Una vez que tenemos esto claro, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a modificar va a ser nuestro hook de Use Pokémones, de donde nosotros tenemos la petición para obtener Pokémones, la cual utilizamos tanto para la carga inicial como para mostrar más Pokémones. En este vemos que nos está retornando actualmente lo que corresponde al ID, el nombre y la imagen. Y si nos regresamos un poco a la PokéAPI, vemos que habilidades, estadísticas y tipos son arreglos. Estos arreglos a la vez tienen más información que nosotros podemos utilizar. Una vez dicho esto, nosotros vamos a poder recuperar diferente información. Yo ya la tengo creada para no estarme deteniendo tanto en la codificación y el video no se extienda tanto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. En Use Pokémones vamos a hacer estos arreglos estos arreglos donde de abilities vamos a estar recuperando el nombre de la habilidad. Para las estadísticas vamos a estar retornando un objeto el cual contiene el nombre de la estadística y su puntuación para cada uno de los Pokémones. Y para los tipos vamos a simplemente retornar el nombre, que es muy similar a lo que corresponde a las abilities. De esta manera nosotros tenemos tres arreglos más simplificados con información más concreta, ya que si vamos a la API de datos, por ejemplo mostrando las habilidades, vemos que contiene una objeto de ability, es hidden, slot, etcétera, etcétera. Por lo tanto nosotros solamente nos va a interesar el nombre. Lo mismo con los tipos y algo similar vamos a hacer con las estadísticas. Una vez que tenemos esta información, lo único que vamos a hacer es que las vamos a añadir en nuestro objeto de retorno. Por ejemplo, aquí simplemente vamos a agregar abilities, coma, estadísticas, que le vamos a poner como stats, así como viene en el nombre de la API, y types, que ya tenemos esa información. Entonces, si yo guardo esto, aparentemente nuestra aplicación no sufre ningún cambio. Sin embargo, al momento de yo ir a la misma y recargar mi aplicación, vemos que sigue funcionando exactamente igual. Pero si yo voy a las herramientas de desarrollo, después me voy a la sección de components, que podemos ver los hooks, vemos que aquí que cada uno de nuestros Pokémones tiene diferentes informaciones. Entonces, por ejemplo, para el Pokémon con el key número 1 tenemos su ID, sus habilidades, sus stats y sus types, que tenemos aquí en la parte derecha. Entonces, de esta forma nosotros ya estamos recuperando cada una de esa información para cada uno de nuestros Pokémon. Si yo voy al ID 6, por ejemplo, vemos que corresponde a Charizard y los tipos dice que es de tipo Fire y Flying. Quiere decir, traducido al español, de fuego y volador. Muy bien, una vez que ya comprobamos que tenemos esa información, nos vamos a ir a la parte de Pokémones.
Y en este componente donde pintamos cada uno de los Pokémones, primero necesitamos crear un componente adicional donde vamos a mostrar el detalle de cada uno de estos Pokémones. Por lo tanto, dentro de la carpeta Components voy a crear un nuevo archivo al cual voy a llamar detalle Pokémon.jsx. Vamos a crear su función y vamos a poner detalle Pokémon. Por el momento no va a recibir parámetros y vamos a retornar un h1 que diga detalle. Recordemos que como es un componente, export default detalle Pokémon de esta forma. Al mismo tiempo, como yo sé que va a contener una hoja de estilos, voy a crear el archivo detalle.css y esta hoja de estilos la voy a importar en mi componente. Por lo tanto, aquí voy a poner import y entre comillas punto diagonal detalle.css. De esta forma ya tenemos tanto nuestra hoja de estilos como nuestro componente que vamos a utilizar. Para mostrarlo dentro de nuestro componente principal, que es Pokémones, donde mostramos el scroll infinito, voy a cortar esta sección, voy a crear un fragment y dentro del fragment voy a pegar el scroll infinito. Para mostrar el detalle de los Pokémon lo voy a poner en la parte superior y voy a mandar detalle Pokémon de esta forma. Cierro nuestro componente y vemos que se importa automáticamente. Aquí, para tener una mejor organización, voy a mover la hoja de estilos hasta la parte superior y listo. Entonces ya tenemos lo que es el detalle de cargando y el componente de detalle Pokémon. Si yo guardo esto y voy a mi aplicación, vemos que aquí ya tenemos el componente de detalle, que por el momento solamente es un texto simple. Muy bien. Ahora yo quiero hacer que ese componente se muestre y se oculte automáticamente. Por lo tanto, voy a crear una nueva variable de estado dentro de mi componente de Pokémones, el cual va a ser el siguiente. Vamos a decir const mostrar set mostrar va a ser igual a use state y esto va a contener un objeto. Este objeto va a contener una variable de mostrar que va a ser igual a falso y Pokémon, que esto va a ser igual a un objeto. ¿Por qué Pokémon? Porque en esta variable es donde vamos a guardar la información del Pokémon que nosotros queremos mostrar en nuestro componente. Al mismo tiempo voy a crear dos funciones, que son estas de aquí, que ya las tengo listas. Y estas van a ser ver Pokémon y no ver Pokémon. El de no ver Pokémon, si nos fijamos, es exactamente regresar al estado inicial, nuestro estado de mostrar. Y el de ver Pokémon recibe un Pokémon completo. Ahorita vemos de dónde llega este dato. Y vamos a actualizar nuestra variable de estado mostrar con mostrar en true. Y en la variable o la propiedad de Pokémon lo vamos a sustituir con lo que le llegue como parámetro. De esta manera ya tenemos lista la funcionalidad para poder mostrar u ocultar el componente de detalle. Ahorita vemos cómo lo vamos a aplicar. Para poder utilizar el componente de detalle vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aquí desestructurar lo que corresponde a la variable de mostrar de esta forma y vamos a también a procesarle una propiedad que se llame cerrar, que sea igual a la función de no ver Pokémon de esta forma. Esta parte de aquí lo que vamos a hacer es que implícitamente le estamos pasando una propiedad de mostrar y una propiedad de Pokémon. Entonces estamos pasando mostrar, Pokémon y la propiedad de cerrar, esas tres para la variable o el componente de detalle Pokémon. Para la parte de aquí de Pokémones vamos a hacer un pequeño cambio. Esto va a ser de la siguiente manera. Vamos a agregar un nuevo parámetro, el cual va a ser ver Pokémon. Esta variable de ver Pokémon va a ser una función que va a ejecutar la función también
de ver Pokémon que tenemos en la parte de arriba, que al mismo tiempo está recibiendo un Pokémon. Si recordemos, aquí estamos recorriendo el objeto o el arreglo de nuestros Pokémones, que recibe un Pokémon y se lo manda para generar las tarjetas de cada Pokémon. Este Pokémon contiene toda la información de ese Pokémon, como el ID, el nombre, las estadísticas, el tipo y las habilidades. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutemos esta función de ver Pokémon, implícitamente va a ejecutar esta función de acá arriba, donde recibe el Pokémon, por eso se lo estoy pasando aquí, y va a actualizar la variable de mostrar, de tal manera que aquí vamos a estar controlando cuándo queremos mostrar este componente o no. Para que esto funcione completamente, me voy a ir aquí al componente de Pokémon en la parte superior y voy a recibir ese nuevo parámetro, que es ver Pokémon. Ver Pokémon se va a ejecutar cuando nosotros hagamos clic en la tarjeta de cada uno de los Pokémones. Entonces vamos a poner ver Pokémon de esta forma. Entonces, así cuando nosotros hagamos clic en cada una de las tarjetas, vamos a ejecutar esta función que al mismo tiempo va a mostrar este componente de aquí. Entonces, si yo guardo hasta aquí y si vamos a nuestra aplicación, vemos que no tenemos ningún error. Entonces, ahora no solo nos falta la funcionalidad y el componente de detalle. Para el componente de detalle, como vemos desde acá, estamos pasando algunas propiedades, nosotros las vamos a recibir dentro de este componente. Por lo tanto, vamos a decir que va a ser mostrar la variable Pokémon y la función de cerrar, que reinicia nuestra variable de estado de mostrar para ocultar este componente. Aquí, en vez de retornar un h1, vamos a retornar un div, que este va a contener la clase de modal container, de esta forma. Y este componente va a ejecutar la función de onClick cerrar, para que cuando haga clic en cualquier espacio del modal se cierre automáticamente ese componente. Ahora, este va a tener un estilo display. Su display va a ser igual a, vamos a evaluar la variable de mostrar. Si esta es true, le va a poner la propiedad de grid. En caso contrario, va a poner la propiedad de no, de esta forma. Entonces, si yo regreso mi h1 aquí a detalle y guardo, vamos a nuestra aplicación y vemos que ya no tenemos la variable o el componente de detalle. Si yo hago clic en cualquier tarjeta, se muestra detalle. Si hago clic en otra o aquí dentro del componente, se vuelve a cerrar. Si abro esta, muestra detalle, y si hago clic sobre él, se cierra. Entonces, de esta forma ya estamos generando un poco el tema de poder ocultar y mostrar ese componente. Ahora bien, vamos a crear el cuerpo de nuestro componente. Para eso vamos a generar una sección con su clase de modal-body, de esta forma. Para no alargarme tanto en los estilos de cada, porque son bastantes estilos los que contiene este componente, yo automáticamente los voy a cortar y los voy a pegar en mi hoja de estilos de detalle CSS. Son estos de aquí. Ahorita los iré explicando poco a poco. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el de modal body y modal container, que estos dos estilos lo que nos van a ayudar a hacer es lo siguiente. Si yo selecciono este componente, vemos que ya hace la sección se pone al centro con un tamaño específico, hace un fondo como transparente, donde solo se va a centrar la información dentro de este recuadro, que esta es la sección. Vemos que tenemos un background color de negro con una opacidad del 5%, está posicionado al centro y está ocupando el 100% de nuestra pantalla. Esta parte está de modo absoluto, tiene un display flex para el contenedor de las imágenes, etc. Y tiene un ancho del 40%, que es un tamaño fijo. Entonces, ahora una vez que tenemos esto, ya podemos ver este modal. Si yo hago clic en cualquier espacio, se va a cerrar. Si yo selecciono un Pokémon diferente, se va a ejecutar. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a ir a completar la información de nuestro detalle Pokémon. Dentro de la sección vamos a crear un div que contiene la clase imagen
container. Y al mismo tiempo vamos a crear un segundo div que contiene la clase de data. De esta forma. Para nuestra imagen o para nuestra imagen container, aquí contiene una imagen que tiene la clase imagen-detalle. src va a ser lo que nosotros recibamos como la variable Pokémon.imagen, que es donde tenemos la imagen. Y el alt va a ser igual a Pokémon.nombre. Aquí tengo un pequeño error porque acá puse Pokémon. Listo, ahora sí. Entonces, si yo guardo esto, vamos a nuestra aplicación y vemos que ya tenemos la imagen a la izquierda y un poco con un tamaño definido. Si yo cambio de Pokémon, vemos que ya se va analizando y va cambiando automáticamente. Entonces, si yo regreso a mis estilos y busco imagen detalle, vemos, bueno, aquí primero que nada, imagen container tiene un display grid que está todo centrado. Imagen detalle tiene un ancho del 30% con un aspect ratio de 8 décimos. Y de esta forma estamos mostrando la imagen. Muy bien, una vez que tenemos dicha imagen, vamos a completar la información. Como nosotros sabemos, tenemos una propiedad en Pokémon que son los tipos. Los tipos identifican qué tipo es el Pokémon. Entonces vamos a crear este pequeño código que nosotros de Pokémon, vamos a recuperar los tipos. Vamos a mapearlo y por cada tipo vamos a generar un spam. Este spam va a pintar el tipo correspondiente que contenga ese arreglo. Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3 o más. ¿Por qué lo ponemos dentro de una sección? Porque de esta forma estamos organizando la información centrada debajo de la imagen. Entonces, si yo guardo esto y voy a mi pantalla, vemos que aquí en la parte de abajo ya vemos el tipo de Pokémon que corresponde. Y va cambiando según el Pokémon que yo seleccione. En este caso, Bug, Poison. Acá nos dice que es Bug, este es Fire y Flying, etcétera, etcétera. Y esto es todo para la parte del contenedor de la imagen. Para la data, que tenemos mucha más información, lo primero que voy a mostrar es, o el nombre de mi Pokémon mejor dicho. Entonces vamos a generar un H2 con una clase título y dentro de este vamos a colocar lo que corresponde a Pokémon.nombre. Y seguido de esto vamos a hacer un espacio y entre paréntesis vamos a colocar su ID. Entonces vamos a poner Pokémon.id y esto va a aparecer en el lado derecho de nuestra pantalla. Aquí tenemos tanto el nombre como el ID. Posteriormente vamos a agregar lo que corresponde a las habilidades. Entonces voy a dejar un enter. Voy a poner un H3 con una clase que diga título guión sección. De esta forma, aquí vamos a poner habilidades y debajo de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar o analizar Pokémon.abilities.map y esto a su vez nos va a regresar lo siguiente. Vamos a crear también un spam de tal forma que vamos a mostrar todas las habilidades de ese Pokémon de esta forma. Si yo guardo así, vemos y vamos a nuestra aplicación, vemos que aquí habilidades y posteriormente tenemos sus respectivas habilidades, que en este caso es Blaze y Solar Power. Se ve de esta forma porque el contenedor de data es de tipo grid y estoy dejando un espaciado entre cada uno de los componentes. Como nos falta más información, por eso se ve un poco desordenado. Después nos vamos a ir a la parte de las estadísticas. Entonces vamos a copiar este H3 y este de aquí. Vamos a copiarlos y pegarlos. Aquí en vez de habilidades vamos a poner estadísticas. De esta forma. Y en este caso vamos a entrar al Pokémon.stats. O en vez de recorrer automáticamente los stats, vamos a hacer esto. Vamos a crear un div el cual contenga todos los stats y le vamos a poner esa clase de stats. Vamos ahora sí a recorrer cada una de esas estadísticas y por cada estadística vamos a crear una sección y por cada sección vamos a tener dos spams. Uno que nos diga el puntaje de esa estadística y el otro que nos diga el nombre. Y a estos puntos les vamos a agregar esta clase de puntos.
Ahorita se los explico por qué. Entonces, si yo guardo y voy a mi aplicación, vemos que ya tenemos completamente nuestro componente. De esta forma, si yo selecciono cualquier de nuestros Pokémones, podemos ver que ya tenemos también lista nuestra información, desde los tipos, las habilidades y las estadísticas. Esta clase de puntos es para poder darle este formato de círculo con un border de cada uno de los puntajes y debajo el nombre. Y esta clase de stats es para darle el formato de tarjeta en color gris con un fondo resaltado y centrar la información. Ahora bien, te voy a mostrar un poco lo que son los estilos. Le voy a ir bajando poco a poco para que los puedas ir viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos los tags que les damos el color fondo en azul, color blanco, les agregamos unos márgenes, hacemos redondas las esquinas y transformamos el texto a capitalize, que es la primera mayúscula y las demás en minúscula. Para la data tenemos el display grid, le ponemos un gap de 10 para que sea ese gap entre cada componente. Tenemos el título, que nos regresamos el grosor de la letra es en 500, lo mismo para el título section. Después tenemos secciones dentro de la parte de data, donde estamos colocando el fondo en gris, casi blanco, el border radius en 10 píxeles y una sombra de casi negra con un 20% de opacidad. Al mismo tiempo, las estadísticas, estamos haciendo un display grid que contenga un grid template de 2 columnas para cada una. Por eso aparecen 2 columnas y 3 renglones. Posteriormente, al final, tenemos las secciones que tienen un display flex, center y capitalize, que es para mostrar al centro cada una de las estadísticas, y los puntos simplemente para darle el estilo del círculo y adentro el valor correspondiente. De esta forma tenemos ya completa el detalle de cada uno de nuestros Pokémones, y si yo selecciono cualquiera me va a mostrar el mismo formato, solamente con la información correspondiente a cada Pokémon. Aquí, por ejemplo, si yo selecciono, no sé, a Abra, aquí nos muestra su información. Si nos vamos y seleccionamos a Amok, por ejemplo, también nos da su información, su imagen y un poquito más de datos. Y así con cada uno de nuestros Pokémones. Si yo voy deslizando, recordemos que tenemos el scroll infinito. Y aquí si yo selecciono a Dragonite, que es uno de los más Pokémones de mis favoritos, podemos ver todas sus estadísticas. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy, donde te mostré cómo creamos ese pequeño modal para mostrar los detalles de cada uno de nuestros Pokémones. Espero si haya sido de tu agrado. Antes de irme quisiera agradecerte por el apoyo a mi canal. No olvides suscribirte, activar la campanita y sobre todo dejar un like, que eso me apoya, me ayuda a distribuir mis videos. Hasta la próxima.